En este mundo en el cual nosotros existimos, la palabra justicia es algo que muchas veces escapa de nuestro existir. Cuando digo que escapa de nuestro existir es porque hay un mundo en el que nosotros vemos que lo que supuestamente es justicia y que debería aplicarse no llega a ser muchas veces. Cuando viene incluso el momento de las votaciones para elegir un nuevo presidente, todas las personas están a la expectativa de que este presidente actual que vendrá traerá nuevas resoluciones a los conflictos y situaciones que estén viviendo. Y viene entonces el presidente, pasa un periodo y pareciera que las esperanzas que estaban puestas sobre ese candidato son nefastas, pues una vez más han quedado defraudados. Este es el acontecer que se repite constantemente. Pero ¿qué en cuanto a Dios? Vemos que la Biblia nos revela en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, de que el pueblo de Israel había sacrificado a falsos dioses, los cuales denominan demonios, pues hay un único Dios. Entonces, estos dioses que sacrificaron, que eran simplemente demonios, dioses a los cuales ni siquiera sus padres habían conocido. Más tarde el apóstol Pablo dirá en 1 Corintios capítulo 10 de que el tener comunión con estas falsas deidades es lo mismo que sacrificar a los demonios. Pero más allá de lo que el ser humano busca en cuanto a una proximidad a una divinidad, tenemos un Dios verdadero, y este único Dios verdadero es un Dios que no solamente es amoroso, como lo hemos estado viendo lección tras lección, sino también un Dios lleno de justicia y de misericordia. Quédate aquí en tu repaso semanal de la lección de escuela sabática. Si quieres saber mayor información sobre este tema, vamos a estudiar la lección número 6 titulado Dios es amador de la justicia. Quédate aquí. Bienvenidos una semana más, mis apreciados amigos, a su espacio de escuela sabática. En este momento estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes el repaso de la lección de escuela sabática. Este es su programa de lecciones de vida. Y como siempre acostumbrado, semana tras semana, los invito que si usted aún no se ha suscrito a su canal de YouTube, por favor venga y hágalo ya. Aquí abajo dejo el nombre del canal, Relato de Esperanza. Recuerda que este es un canal con un mensaje de esperanza y que el contenido que aquí se graba es precisamente en esa dirección de llevar una voz de aliento a través de cada uno de estos mensajes. Por favor, apóyame con un like si te gustó este video, comparte con otras personas los videos que se graban, pero lo más importante, por favor, suscríbete al canal. De esta forma estás apoyando que la audiencia crezca y que muchas otras personas más puedan ver estos videos y ser de bendición, no solamente en tu vida, sino también de otras personas. Y de esta manera estás compartiendo el evangelio hacia las demás personas. Así que ya sabes, tu canal aquí, Relatos de Esperanza, este es un canal hecho especialmente para ti, especialmente en estos momentos difíciles, en el cual lo más importante es tener una voz de aliento que proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo estaba diciendo en la introducción de este video, estamos acostumbrados a que lo que es justicia aparentemente no llega a ser justicia, y lo que no es justicia es lo que llega a ser justicia. Ese es el mundo distorsionado en el cual estamos viviendo y en el que muchas cosas a veces están sin resolverse. Pero gracias a Dios tenemos luz en cuanto al concepto de la justicia de Dios. En las lecciones anteriores hemos estado viendo la parte de lo que es el carácter de Dios en cuanto a que Él es amor. Hemos aprendido en estas lecciones de que el Señor, por encima de todas las cosas, Él nos va a seguir amando a cada uno de nosotros. Nos ama porque Él es amor. Independientemente de nuestras decisiones, su esencia como tal es amor.
Pero de la misma forma también hemos visto, como vimos la semana pasada, de que la ira del amor divino es en cuanto a aquellas cosas que son dañinas para las criaturas, o es decir, para la creación de Dios, y que por lo tanto es una respuesta que Dios tiene con relación a lo que sería, pues, en realidad, lo que es la respuesta a aquellas cosas que afectan no solamente a Dios en un sentido, sino también a cada uno de nosotros. Toda la respuesta en cuanto al mal, el Señor la dará en su momento. Y por ese motivo que en esta semana vamos a estar viendo lo que es un poco más sobre la justicia de Dios. Quiero que me acompañes para empezar la primera parte de la lección, que es en cuanto al amor y la justicia. Y en esta parte de la lección vemos entonces algunos aspectos importantes que quiero destacar. Para empezar entonces en lo que sería este momento, quiero que nos vayamos directamente al Salmo capítulo 33, versículo 5, y posteriormente también voy a estar leyendo ahí mismo el Salmo 89, versículo 14. Mira en cuanto lo que es la preocupación de Dios por la justicia. Vamos a ver estos versículos cómo nos ayudan a entender a un Dios amoroso, pero también a un Dios justo. Comenzamos con el Salmo capítulo 33, versículo 5. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo capítulo 89, versículo 14. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En ambos versículos notamos aquí, y es claro de que el Señor ama la justicia, y que no solamente ama la justicia, sino que también es parte del fundamento del trono de Dios. Entonces notemos de que el amor y la justicia no se pueden separar. Por tal motivo, vamos a encontrar a lo largo de las Escrituras a un Dios que, así como nos muestra su amor, también nos muestra su justicia. Mira esta interesante cita que encontramos en el libro del Discurso del Maestro Jesucristo, la página 66 y 67, nos dice de la siguiente forma: por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros, cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas, el agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Es decir, de que así como Dios no muestra la fuerza para hacernos cambiar de parecer, sino que a través del amor que Él tiene por nosotros, va eliminando lo que es el pecado en nuestras vidas. De la misma forma vemos de que Dios también muestra su justicia en respuesta a ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces el amor y la justicia son inseparables a lo largo de las Escrituras, ya que dice el verdadero amor exige la justicia, y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. Tenemos entonces dos cosas muy importantes a ver en esta parte. Primero, si tenemos un Dios que es totalmente amor, pero no muestra justicia hacia las acciones que están mal, ¿creen ustedes que ese es un Dios que es amor? Es como poner el siguiente ejemplo. Imagínate tú como padre, por encima que amas a tu hijo y que realmente quieres lo mejor para tu hijo, ¿crees tú de que ese amor que tienes por tu hijo y ves que se está portando mal, crees tú de que eso en realidad es amor verdadero? Cuando ves que tu hijo está tomando decisiones que no son correctas, pero aún así le permites muchas cosas porque en nombre del supuesto amor no lo castigas o no tomas las medidas correctivas para que mejore, ¿crees tú que es amor? De la misma forma vemos que Dios, por encima de que nos ama tanto y que Él desea lo mejor para nosotros, cuando Él ve, como lo aprendimos la semana pasada, cuando Él ve que estamos tomando el camino incorrecto, es donde en realidad se manifiesta su ira. Pero aprendimos que esa ira que Dios muestra hacia el ser humano no es una ira impulsada a emociones irracionales como los seres humanos tenemos, sino muy por el contrario, es una respuesta a aquellas cosas que no son correctas y que dañan más que todo a la criatura.
Entonces vemos aquí que el amor de Dios es justicia ante aquellas cosas que no hacen bien. Pero por otro lado tenemos el concepto de que la justicia por sí sola no puede separarse del amor de Dios. Tendríamos entonces una parte fría y legalista. Esto hace entonces de que concibamos a Dios o veamos a Dios como muchas veces lo hemos entendido de forma errónea, un Dios que solamente está esperando allí el momento y la ocasión para que apenas usted se equivoque, entonces usted reciba un castigo. Eso es lo que muchas personas han llegado a pensar sobre Dios. Pero ambos conceptos por separado son totalmente erróneos. Es allí entonces donde entra el amor y la justicia de Dios. Cada día entonces de nuestras vidas podemos aprender a vivir, mis apreciados amigos, con el amor de Dios en nuestras vidas. De esa forma podremos entender que realmente es la bondad de Dios y cómo nosotros podemos manifestar esa bondad a otras personas. Pero al mismo tiempo vamos a entender que como existe un Dios justo, revelaremos esas acciones que son justas hacia nuestros semejantes. Razón tenía Miqueas, el profeta Miqueas, cuando él dijo que lo único que Dios pide en nosotros es de que hagamos justicia, amemos la misericordia y nos humillemos ante Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Vivir una vida de piedad, porque esa vida de piedad deriva de una relación constante que tenemos con Dios. Y claro que sí, cuando estamos vinculados con el Señor, podemos ser receptores de ese amor que proviene de un ser perfecto, de un Dios bueno y de un Dios en el cual la luz emana de él, porque Dios es Dios de luz y no es un Dios de tiniebla. Al contrario, es un Dios que nos ha llamado a ser luces en medio de un mundo que necesita tanta justicia. Siendo el concepto de que lo que es el amor y la justicia de Dios, la siguiente parte de la lección del día lunes nos hablaba de que Dios es totalmente bondadoso y justo. Esta es una de mis partes favoritas de la lección porque cuando yo me detengo a ver esta parte de la lección, me alegra mucho saber de que tengo un Padre que se preocupa por mí. Ese es el Dios el cual he conocido y trato de conocer cada día. Y cuando digo que trato de conocer cada día es porque me acerco a Él con el deseo de que Él me enseñe más de su voluntad. Usted también puede conocer este Dios verdadero que desea que usted proceda al arrepentimiento. Un Dios el cual desea lo mejor para usted. Por eso vamos a estar leyendo en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4, una hermosa declaración en cuanto a Dios. Leamos de la siguiente forma. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad, y no hay maldad en él. Es justo y recto. Nota aquí entonces de que el Dios el cual desea que conozcamos es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios, como dice allí, en el cual no hay maldad. Es un Dios en el cual podemos descansar seguro, pues Él es nuestra roca. ¿Cuántas cosas podríamos decir de las bondades de Dios hacia cada uno de nosotros? En cada instante cuando abrimos nuestros ojos, es un reflejo de esa bondad inmerecida. Imagina cuando el capullo de una flor se abre. Aquí, como pueden ver en las grabaciones, siempre van a ver este florero aquí solamente solo una parte del florero con las flores. Pero aunque sean unas flores bonitas, usted se imagina ver un jardín lleno de rosas. O no solamente de rosas, sino de otras hermosas flores que el Señor ha creado. Cuando nos admiramos ante tanta belleza, ante tanto amor inmerecido, únicamente nos preguntamos, ¿por qué dudar del amor de Dios? Aunque el mundo imperfecto en el que estamos aún declara las grandes bellezas de un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, únicamente nos resta decir, alabado sea el nombre de Dios. Nota lo que dice la siguiente cita en el libro A fin de conocerle, la página 319. Tenemos el privilegio de caminar diariamente cerca de Jesús con serenidad y felicidad. Tenemos ese gran privilegio de caminar junto a Jesús.
de aprender cada día de su carácter de amor, de aprender cada día de esa bondad que Él revela hacia nosotros. Pero también podemos aprender, como dice la cita, a caminar en un camino lleno de felicidad. Cuando yo decidí darle el sí a Jesús en mi vida, y cuando lo digo, no lo digo tan solo cuando me bauticé, sino me refiero en un renacer que tuve con Él hace un par de tiempo atrás. Cuando realmente decidí convertirme a Dios, cuando realmente dije hasta aquí, pude aprender y sigo aprendiendo incluso lo que es el camino a la felicidad. Tener a Jesús es tener todos mis amigos. Tener a Jesús nos revela las grandes cosas que Él tiene para nosotros, las maravillosas cosas que Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones, la vida cobra sentido. Nuestras relaciones con las demás personas tendrán una razón de ser encauzada de buena forma. E incluso cuando tenemos ese Dios bondadoso y justo, vamos a ser equitativos con los demás. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que aprendamos a vivir dentro de esa esfera que Él desea que estemos. Porque recuerda, mis amigos y hermanos que me están oyendo, el principio de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es posible cuando aprendemos a ver a un Dios que es bondadoso y justo en todo momento. La parte del día martes era titulada El carácter inmutable de Dios. Y aquí llegamos a un punto muy importantísimo, diría yo, de la lección, que todos los puntos son importantes, pero este es uno de los puntos más importantes, porque ya hemos visto hasta el momento el Dios que es amor, que muestra bondad y justicia. Pero cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, allí pareciera entrar un poco en discrepancia con lo que he dicho hace un momento. Cuando hablamos del concepto de justicia, se viene a nuestras mentes lo que es algo que es imparcial, algo que en realidad es correcto y que no se desvía, o algo que realmente no tiene forma de cambiarse. Pero la Biblia nos da ciertos detalles en cuanto a lo que es el carácter de Dios en ese sentido, como un Dios justo y un Dios misericordioso. La palabra de Dios nos dice en Malaquías capítulo 3 y versículo 6, y en 2 Timoteo 2:13 nos dice aspectos sobre esta parte de Dios. Voy a comenzar leyendo lo que es Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso en cuanto a Malaquías 3:6, que es el versículo que nos habla en cuanto de que porque Jehová no cambia, el Señor no ha consumido a Jacob. Pero ahora vamos a ver qué nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Nota entonces que en estos dos versículos hay dos cosas muy importantes, que Dios no cambia. Pero ahora, ¿en qué sentido Dios no cambia? Porque en el siguiente punto de la lección vamos a ver de que Dios acaso se arrepiente, y entonces son cuestiones que nos cuestan a veces entender desde un punto de vista humano. Pero cuando entendemos lo que la Biblia nos dice en realidad sobre este punto, llegaremos a comprender que lo que realmente no cambia de Dios es en cuanto a cómo es Él. Dios es amor y Dios, por otro lado, es justicia. En ese sentido, podemos decir de que moralmente Dios no cambia. No cambia en ese sentido, pero sí llega a cambiar en cuanto a las decisiones que Él toma. Y es el punto que vamos a estar viendo en el siguiente punto de la lección. No voy a explicar ese punto porque me estaré adelantando a esa parte, pero les puedo decir de que esa es la parte de que Dios no cambia su carácter en ese sentido, de que Él, en cuanto a lo que sería su forma de ser, que es amor y justicia, la parte moral de Él no cambia. Entonces, de esa forma es entendible que veamos un Dios que es inmutable. Ahora, según lo que dicen algunas versiones de la Escritura, por ejemplo, New English Translation, en la versión de Malaquías 3:6 dice: yo el Señor no me retracto de mis promesas.
Es lo que vimos hace un momento de que el Señor dice, no cambia, ¿verdad? Es decir, el Señor no se retracta de sus promesas. Y vemos que en 2 Timoteo 2:13 dice que aunque seamos infieles, Él no cambia porque Él permanece fiel. Lo que nos está tratando de decir ambos puntos es de que por encima de lo que tú hagas o no hagas, las promesas de Dios siempre van a estar allí presentes. Dios no va a dejar de ser amor porque tú lo ames a Él. Dios tampoco va a dejar de impartir justicia aunque tú no estés de acuerdo con sus decisiones. El Señor siempre va a mostrar, mis amigos, de que Él va a estar allí siempre. Y esto a mí me da una garantía muy grande. Y la garantía que a mí me da en cuanto en mi caminar con Jesús, porque recordemos que estas lecciones deben ser siempre en un sentido aplicativo a nuestras vidas. Y en mi caminar con Cristo he podido entender de que aunque yo me he equivocado muchísimas veces, y cuando digo que me he equivocado muchísimas veces, es porque en realidad me he equivocado muchísimas veces. Y aunque yo muchas veces incluso he flaqueado, y hubo un momento en mi vida en el que llegué a estar en un estado tibio, en el cual yo llegué a tratar de acomodar la religión a mi estilo, de tratar de estar, digamos, como decimos un término muy común, con un pie en la iglesia y con otro pie fuera de la iglesia. Hay un dicho muy popular aquí en mi país, no sé si en tu país existe ese dicho, de tratar de estar en la chicha y en el chicheme, o sea, quería estar en dos aguas, quería estar probando ambas cosas, pero no me decidía por un solo camino. Y el Señor tuvo que llevarme incluso un momento en mi vida a tocar fondo. Y cuando digo tocar fondo, porque toqué fondo. Y yo pude entender en ese momento más oscuro de mi vida, ese momento más doloroso y crítico, que el Señor, incluso en ese momento difícil, estaba para mí. Y es lo que allí se aplica en lo que acabamos de leer. Lejos o cerca de lo que hagas o no hagas, las promesas de Dios siempre van a estar allí presentes. Y eso fue lo que a mí me dio vigor, me dio valor para llegar a reconocer, ¿sabes qué? Hasta aquí dejo de hacer esto. Hasta aquí dejo de estar en una doblez de ánimo. Hasta aquí dejo de estar diciendo una cosa, pero practicando otra cosa totalmente distinta. Y cuando yo tomé esa decisión, ¿saben qué? Mi vida empezó a cambiar, no solamente en el sentido espiritual, sino también en un sentido material, en un sentido económico, en un sentido laboral también, y con la relación con lo que estaba a mi alrededor. Muchas cosas empezaron a cambiar cuando decidí darle un sí total a Dios. Y saben que de esa decisión que tomé no me arrepiento, porque gracias a eso es que hoy en día puedo con convicción y confianza de que estoy aquí para ustedes grabando estos videos, los cuales sé que son de mucha bendición para las personas, porque hay personas que me dicen que escuchan estos videos o los miran, ¿verdad? O los comparten. Y lo que es cierto, mis amigos, es que tenemos un Dios que nos ama y que se interesa por cada uno de nosotros, y que Él está dispuesto a impartir su justicia. En el momento que lo necesitemos, Él va a estar allí presente. ¿Usted quiere seguir a ese Dios que en realidad muestra interés por usted? Mira, hay una pregunta en la lección que decía, ¿cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? Y esta fue mi respuesta. Puedo ver que si el Señor no escatimó en dar a su Hijo por nosotros, según Romanos 8:32, me ayudará en lo que le pida a pesar de todas las pruebas que tenga. Debo seguir confiando en Él y manteniendo mi fe. Cuando yo veo a la cruz del Calvario, puedo observar a un Dios que se interesa por mí y que está dispuesto a darlo todo por mí. Únicamente nos dice, Hijo mío, dame tu corazón. Dale tu corazón a Cristo y verás las grandes bendiciones que tendrás de ese Dios que tiene un carácter inmutable, porque Él es un Dios justo y un Dios lleno de amor por ti, por mí
y por cada uno de nosotros. La parte del día miércoles, un Dios arrepentido, y es la parte que estaba diciéndoles anteriormente en cuanto que si Dios cambia o no cambia. Y cuando se nos hace esta pregunta, un Dios arrepentido, ¿de qué cosas Dios se tiene que arrepentir? Es la pregunta que quizás te estarías haciendo. Y que yo también me llegaba a decir, pero ¿Dios de qué se va a arrepentir? Y saben que hubo un pasaje en la Biblia que a mí me costó entender por bastante tiempo. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, donde encontramos de que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y que ahí entonces vemos la historia del diluvio. Y yo decía, pero ¿acaso Dios se retractó? Dios dijo, me equivoqué. ¿Qué clase de Dios es este si es así? Pero vamos a entender en los siguientes versículos que ese no es el arrepentimiento que Dios muestra. Porque el concepto de arrepentirse es cuando hacemos algo mal o sabemos que no actuamos correctamente y nos retractamos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento que Dios muestra. Veamos lo que dice Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Nota y observa aquí de que el Señor, se arrepiente, desiste del mal que le iba a hacer a su pueblo. El contexto para que veas un poco lo que es Éxodo 32 es la historia del becerro de oro. El Señor estaba dispuesto a erradicar totalmente el pueblo de Israel por esta acción que había hecho su pueblo. Entonces allí viene Moisés, intercede y dice, Señor, por favor, mira, si por tu misericordia, por tu bondad, si tú haces esto, dirán los egipcios, para eso el Señor los sacó, para perecer en el desierto. Me imagino a ese Moisés que, sabiendo la relación estrecha que tenía con Dios, sabiendo que es un Dios amoroso, un Dios justo, se atrevió a interceder por un pueblo tan duro de servicio. Y aquí algo muy interesante que me llama mucho la atención, y es cuán cercano Moisés estaba de Dios, que se atrevió a pedirle por un pueblo terco y rebelde. ¿Acaso nuestra relación con Dios llega a ese punto tan cercano de llegar a decir, Señor, por tu misericordia no permitas esto? Por tu misericordia, por favor, alcanza a aquellas personas que no han conocido el Evangelio. Por tu misericordia, por ese amor que tú tienes, por favor, ten piedad. No permitas que mi madre, que mi padre, no sé, mi amigo, mi esposa, si es el cónyuge, el esposo, perezca. Permite que puedan conocerte. Ustedes saben la historia que yo les conté el año pasado y que en varios videos lo he dicho y lo vuelvo y lo digo nuevamente. Porque este es un gran testimonio, mis amigos, de lo que a mí me pasó. Bueno, a mí me pasó, pero realmente a la persona que le pasó, ¿verdad? Y es en cuanto a mi tío. Él tuvo un caminar totalmente desviado de Dios. Tanto así que muchas de estas decisiones que él tomó lo llevaron a la condición final que fue morir. Él murió, en un sentido literal murió. Pero di gracias a Dios que aunque murió físicamente, no murió espiritualmente. ¿Y saben por qué? Porque precisamente por eso el Señor se arrepintió de que mi tío no se fuese a perder. Y lo digo con convicción y con certeza. ¿Sabes por qué lo digo? Lo digo porque en su lecho de muerte él le pidió perdón a Dios, aceptó a Jesús, pidió ser ungido. Y yo tengo la confianza que él murió tranquilo en los brazos del Señor. Entonces, ese es el Dios el cual he aprendido a conocer. El Dios que me muestra su amor, su gracia. Y es en ese sentido que Dios desiste, se arrepiente, es decir, que no ejecuta su juicio, no porque Dios se complazca en estar haciendo sufrir a la gente, sino que muy por el contrario. Aquellas cosas que vimos la semana pasada, esas cosas que son duras, son cuestiones que
son una reprensión, una disciplina en nuestras vidas, pero si nosotros nos arrepentimos, nosotros hacemos el cambio, permitimos que Dios haga ese cambio en nosotros, Él va a desistir de hacerlo. Mira que también leemos en número 23:19 lo que estoy diciendo. Mira lo que dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? O sea, hay que tener muy claro y muy presente que Dios lo que dice lo cumple, ¿sí? Dios no falla su promesa, Dios no miente. Dios no es como nosotros que ahorita decimos, sí está bien y mañana decimos, no, ya no quiero. O quizás me puede ser o me parece, de todo no estoy seguro. No, Dios no obra de esta forma. Dios, muy por el contrario, muestra su justicia, muestra su compasión, muestra su gracia para que todos procedamos al arrepentimiento. Y es allí, en ese entorno, que Él nos llama para que tengamos un cambio. Y nota que es una relación bilateral, es una relación muy dinámica en la que Dios está cerca de nosotros y Él va obrando o va actuando conforme a nuestras decisiones. ¿No te parece maravilloso el tener un Dios que aun cuando pareciese que todo está perdido, aún en ese momento, Él está allí esperando que tomes la decisión? Aprende a valorar la misericordia del Señor. Aprende a ver la justicia de Dios como un Dios amoroso, un Dios que Él se preocupa en todo momento y un Dios que hará lo posible para que tú y yo seamos salvos. Aceptemos al Señor en nuestras vidas. Grandes cosas pasarán en nuestro diario vivir. Llegamos a la parte del jueves, y en la parte del jueves el título de la lección es Aferrarse al amor y la justicia. Y aquí nos mandaba a leer Mateo 5:43 al 48, que nos habla sobre el amor hacia los enemigos especialmente. Usted puede leer con calma los versículos que le dije. Yo ahorita un rato leeré solamente un versículo. Pero mis hermanos y amigos que me están escuchando, cuán difícil es amar al que te hace daño. Y te hablo así con sinceridad porque el hecho de que yo te grabe semana tras semana los videos, comparta con ustedes la palabra de Dios, algo que ustedes deben tener presente es que todavía sigo siendo un ser humano. Estoy procurando cada día con la ayuda de Dios tratar de acercar más a Él y ser mejor persona. Pero en realidad es así, es muy difícil amar al que te hace daño. Es muy difícil cuando una persona te hiere. Incluso los más cercanos tuyos te hacen sufrir. Pero es tan bonito ver esta parte de Dios, que Él nos enseña incluso que aquellos que nos hicieron lo imposible, hay que aprenderlos a amar. Y es necesario, mis amigos, mis hermanos, porque te imaginas que Dios dijera, esta gente no me merece, hay ellos que se pierdan. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para cada uno de nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo dice, murió por nosotros. Y somos justificados únicamente a través de Cristo, según Romanos 3:25-26. Y que Él es justo y nos justifica. Entonces, Hebreos 10:10 también dice que por medio del sacrificio de Cristo es la voluntad de que podamos ser santificados. Pero para poder llegar a este estado de santidad, tenemos que pasar este proceso de amar a aquellos que nos hacen daño. Dice que si tú solamente amas a los que te aman, no estás haciendo nada diferente. Dice que los publicanos también hacen lo mismo. Y si tú solamente saludas al que te saluda, menos haces porque los paganos hacen también lo mismo. Entonces, en otras palabras, la gente común y corriente hace esto. Pero, ¿qué de ti que has conocido o que estás conociendo sobre estas lecciones? ¿Qué diferente habrá en tu vida si no haces realmente lo que Dios te pide? Dios te pide de que vayas incluso a la parte ofendida y pidas perdón. E incluso si el que te ofendió
no te quiere pedir perdón, tú tienes que pedirle perdón. Imagínense hasta qué punto llega esto. Pero yo quiero leer el versículo 48 que dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora yo me hago la pregunta, ¿en qué sentido es que yo soy perfecto? Porque no van a faltar personas que van a decir: Andrews, estás hablando de algo que es imposible porque nadie deja de pecar. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Nadie deja de pecar porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una cosa es que pequemos involuntariamente y otra muy distinta que decidamos pecar. Son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Mira, quiero leerte una cita que está en el Deseo de toda la gente, la página 711, y que nos amplía un poco más este concepto. Dice así: por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. O sea que en otras palabras, el que tú llegues, como dice allí que ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, eso es únicamente posible cuando usted se relaciona con Cristo. O sea, que cuando yo he entendido que necesito de la gracia de Dios, que necesito ver a un Dios de amor y no un Dios tirano, pero que también entiendo que el amor me lleva hacia lo que es justo, voy entonces a poder tener un cuadro completo de ese Dios que me está invitando a convertirme a Él. El problema del ser humano es no tan solo es entender de que Dios quiere salvarnos. El problema del ser humano es dónde está. Está en el mismo corazón. Y está en el mismo corazón porque mientras nosotros no dobleguemos, mientras nosotros no demos nuestra voluntad a Dios, de nada valdrá lo que hagamos exteriormente. Creo que lo dije en una de las primeras lecciones, creo que fue la lección 1, que yo decía que de nada sirve que tú pongas todo bien bonito por fuera si no estás convertido, porque sería un cristianismo de mera fachada. Entonces, eso es lo que Dios nos está invitando a que hagamos. Dios nos está invitando a que pongamos una balanza, ¿sí? No podemos ser totalmente amor en el sentido de ser permisivo, ni tampoco podemos ser, en este caso, inconscientes de las cosas y aflorar el amor, ¿verdad? O, en otras palabras, no podemos también ser implacables, creo que es la palabra, implacables y no tener amor. O sea, es tener un contraste entre ambas cosas. Entonces, creo que ese ha sido el propósito de esta lección, hacernos ver un Dios que es justo, y como es justo es porque es amor, y porque es amor también muestra justicia. Vamos ya a la parte del día viernes para cerrar lo que es este punto de la lección. En la parte del día viernes solamente te quiero compartir un pedacito de la cita que voy a leer. Está en el libro El Camino a Cristo, la página 15 y 16, pero como la cita es muy extensa, yo solamente voy a leer unos pedacitos que me llamaron la atención y que es en cuanto al amor supremo de Dios. Nota lo que dice El Camino a Cristo de la siguiente forma: Dios atrae a nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos valiéndose de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra, a fin de disipar esta negra sospecha, es decir, de un Dios tirano, un Dios inquisidor, ¿verdad? Dice, al fin de disipar estas negras sospechas, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Entonces, mis amigos, es tan claro que veamos aquí, finalmente, ¿verdad? Un Dios que se revela en la naturaleza, un Dios que se revela a través de su palabra y que también se reveló a través del Hijo. Únicamente nos toca abrazar día con día esta justicia de Dios, amar la justicia, como lo decía el texto base en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que haya de alabarse,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Ese es el Dios el cual he conocido y es el Dios que también deseo que conozcas cada día y que tu mayor motivo de alabanza sea en entender y conocer a un Dios justo, a un Dios que hace justicia, que ama la justicia y que desea lo mismo para nosotros, para que aprendamos a convivir en una sociedad más sana, en una sociedad que el Señor desea restaurar y que pronto vendrá a hacerlo. Pero para eso necesitamos preparar nuestros corazones para ese grandioso día en el cual viviremos en un mundo libre de dolor, libre de lágrimas, libre de enfermedad e incluso libre de la muerte. Porque el Señor es fiel y justo y lo ha prometido y sabemos que así lo hará. Vamos a orar entonces antes de finalizar este hermoso estudio. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias Señor le damos por la oportunidad que nos ha dado de poder repasar esta hermosa lección. Señor, ayúdanos cada día a verte con diferentes ojos y aprender a abrazar ese amor que usted nos tiene y también a aprender a ser personas más justas, pero que no caigamos en un error legalista ni tampoco un error de libertinaje, sino que muy por el contrario, tengamos un equilibrio en ambas cosas para que podamos mostrar verdaderamente el carácter suyo hacia las demás personas. Gracias por tantas bendiciones, gracias por tantos cuidados que siempre tiene con nosotros. En el nombre de Jesús le agradecemos y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias mis amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta lección. Será hasta la siguiente semana si el Señor así lo permite. Y gracias por formar parte de estos videos. Que el Señor te guarde y te bendiga cada momento de tu vida.